Hola, ¿qué tal? Hace unas semanas me dio por ver películas de Jane Austen que no había visto nunca hasta ahora. Con películas de Jane Austen me refiero a películas que son adaptaciones de los libros de Jane Austen, ya me entendéis. Entonces he pensado hacer este vídeo para traeros un poco mi opinión sobre estas películas y además he pensado en hacer dos partes para que no quede demasiado largo. En esta primera parte voy a hablar de las adaptaciones de Sentido y Sensibilidad, de Mansfield Park y de La Abadía de Northanger. Y luego, en una segunda parte, pues había pensado hablar de Emma, de Persuasión y de Orgullo y Prejuicio, que son adaptaciones que también tienen mucho de lo que hablar. Como hay muchísimas adaptaciones de los libros de Jane Austen, voy a limitarlo a una película por libro o por obra de la autora. Al final, todos los libros de Jane Austen tienen bastantes adaptaciones, algunos tienen hasta 3 o 4 películas por libro, entonces si me dedicara a ver todas, este vídeo sería interminable, así que ese ha sido un poco el criterio que he seguido, una película por libro. Es verdad que en algunos casos sí que mencionaré dos adaptaciones comparándolas, pero lo máximo va a ser dos. Sin entretenerme más, vamos a ir con la primera adaptación que he visto, que ha sido Sentido y Sensibilidad. En primer lugar, voy a dar un poquito de contexto de cuando yo me leí el libro de Sentido y Sensibilidad. Fue el segundo que leí de Jane Austen después de Orgullo y Prejuicio, y a mí de Sentido y Sensibilidad siempre me ha gustado mucho. Sé que no es tan famoso como otros de la autora, como Persuasión o Emma, que suelen triunfar más entre sus fans, pero yo a Sentido y Sensibilidad siempre le he tenido como un cariño especial y la verdad es que es una de mis historias favoritas. De Sentido y Sensibilidad sí que voy a hablar de dos adaptaciones. En este caso tenemos la película de 1995 y luego tenemos la miniserie que se hizo en el 2008. Yo nunca había visto la miniserie y la película sí que la vi hace unos años. En cuanto a la fidelidad de las películas con respecto al libro, a la fuente original, ambas adaptaciones, tanto la película como la miniserie de Sentido y Sensibilidad, considero que son bastante fieles. En general, en términos generales, la historia sigue por los mismos derroteros, pasan las mismas cosas y son muy fieles en cuanto a los personajes y las tramas secundarias. Por supuesto, sí que hay cambios en cuanto a detalles, en cuanto a escenas, aunque yo el libro de Sentido y Sensibilidad pues lo leí hace bastantes años, entonces tampoco puedo ser muy precisa con respecto a estos pequeños cambios. Y yo, bueno, no soy demasiado quisquillosa con los cambios que se hacen del libro a la gran pantalla. La mayoría de estos cambios la verdad es que los entiendo y en la mayoría de las ocasiones los apoyo. Considero que, bueno, cambiar detalles, cambiar escenas, incluso cambiar alguna trama del libro puede tener sentido por el cambio de formato. Así que por lo general este tipo de cambios, siempre que funcionen y siempre que no estropeen la obra con respecto al original, yo la verdad es que no tengo ningún problema. Tanto la película como la miniserie en ese sentido diría que son bastante fieles y también considero que ambas capturan muy bien la esencia de la historia, la esencia de los personajes y digamos que la base del libro está en ambas adaptaciones muy bien reflejada. Personajes y casting. La película, la verdad es que tiene un casting de lujo, o sea, creo que está Emma Thompson, Hugh Grant, el actor que hace de Snape, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, creo que está también Kate Winslet, la verdad es que tiene un reparto increíble. No tengo pega respecto a la película, todos los actores lo hacen genial, la verdad es que se meten muchísimo en el papel de los personajes y todos podríamos decir que lo bordan, pero si tengo que elegir me quedo con el cast de la miniserie. La miniserie tiene un cast que no es tan conocido, o yo por lo menos no conocía casi ninguno de los actores. Considero que ambos casts son muy buenos y todos los actores lo hacen muy bien, pero es que en la miniserie, sobre todo las dos hermanas, ¿no? Elinor y Marianne, se meten súper bien en la piel de los personajes y concretamente Elinor, la actriz que hace de Elinor, a mí me encanta. Creo que tiene una expresión, una sensibilidad, tiene una manera de transmitir todas las emociones de Elinor, toda esa contención, toda esa emoción reprimida que lo borda, es que lo borda. No sé si es por su expresión, por la forma de hacerlo, pero creo que le va el papel como anillo al dedo. Y Mariam en la miniserie también lo hace genial. Ambos casts están muy igualados, pero le daría un puntito más al casting de la serie. La segunda característica, así que más diferencia hay entre la serie y la película, es el tiempo de metraje. Al final la serie dura unas 2 horas y algo, y la miniserie son 3 episodios de prácticamente 1 hora cada uno. Entonces es cierto que no es muchísima diferencia, pero que esa hora, media hora extra que tiene la miniserie
se nota con respecto a la película y creo que es un punto a su favor. Siendo concretamente Sentido y Sensibilidad una historia de dos hermanas en las que hay que desarrollar la historia amorosa de ambas hermanas, tanto de Elinor como de Marianne, con todas las tramas secundarias que hay por el medio, con todos los obstáculos, con todos los terceros en discordia y todo este tipo de, bueno, pues que ya sabemos de subtramas que suele meter Jane Austen en sus historias, pues creo que Sentido y Sensibilidad concretamente se beneficia mucho de este tiempo extra de rodaje. Y diría que es una de las razones principales por las que me ha gustado más la serie. Sobre todo al principio, en los primeros capítulos, se nota un poco más pausada, un poco más relajada, parece que da tiempo a profundizar más en el pasado de las protagonistas, un poco en el contexto, en la situación de la que parten al inicio del libro. Todo esto la verdad es que se cuenta con bastante calma. Creo que para el espectador es más fácil quedarse con los personajes secundarios, identificar a todos los personajes que van apareciendo, quién es cada uno, y esto a veces en la película se puede sentir pues como un poco más apresurado, un poco más rápido. Incluso en la miniserie se nota, sobre todo al final, en los capítulos finales, que se siente un poco más apresurado que el capítulo inicial. Yo creo que me hubiera gustado que se alargaran un poquito más en las cosas que pasan ya en el último tramo, unos minutos más de metraje, profundizar un poquito más en ciertas cosas. Personalmente, la trama de Elinor me ha encantado, sobre todo por la actriz de la miniserie, y Elinor a mí es que me encanta su historia de amor, me encanta su sufrimiento, todos los obstáculos por los que tiene que pasar. Y la historia de Marianne también creo que está muy bien hecha, también creo que los actores lo hacen fenomenal, pero es cierto que yo siempre he tenido un problema con la historia de Marianne. Bueno, hay algo que me hace como conectar un poco menos al final con su trama. Entonces, si no habéis leído Sentido y Sensibilidad o no habéis visto la adaptación y no queréis nada de spoilers, haré por aquí un anuncio de spoiler, así que cuando se acabe podéis volver a poner el vídeo. Bueno, empezamos ahora con los spoilers, y es que yo con la trama de Marianne lo que no puedo conectar es que al final una niña de 17 años termine casándose con un señor de 35 años. Yo de verdad que lo entiendo. Entiendo que son cosas de la época, entiendo que en ese momento era normal, entiendo que hay que entender la historia en su contexto, pero es que esto envejece fatal. Pues yo, si hiciera una adaptación en el 2008 o en el 2025, me da igual, realmente creo que mejoraría mucho la historia de Marianne si hubieran acortado un poquito la edad entre el coronel Brandon y ella. Si él hubiera tenido, no sé, 30 y ella hubiera tenido 20 o una cosa así, creo que la historia de amor podría ser exactamente la misma, con los mismos obstáculos, con lo mismo todo, y calaría más con los espectadores o los lectores actuales. A modo resumen, tanto la película como la serie me han gustado mucho. Creo que el casting de ambas adaptaciones está muy a la altura, está muy igualado, pero si tengo que elegir, me quedo con el de la serie. Tiene algo que ha hecho que me gustara un poquito más la serie. Y por último, creo que la serie es un poco mejor adaptación, sobre todo por el tiempo de metraje y porque da un poco más de tiempo a profundizar en los personajes y en todas las tramas. La siguiente película que he visto ha sido La Abadía de Northanger, y la verdad es que estoy muy contenta, es que me ha sorprendido, me ha gustado mucho. No había leído el libro de La Abadía de Northanger, vamos, no lo he leído, entonces no sabía muy bien ni de qué iba la trama, ni qué era lo que pasaba, ni nada. La verdad es que iba un poquito a ciegas. La adaptación que he visto yo, que ha sido la película de 2017 con Felicity Jones, me ha gustado mucho, me ha sorprendido mucho la historia, y la verdad es que me he quedado con ganas de leer el libro, que lo tenía yo ya un poco olvidado. Bueno, obviamente no puedo hablar de película como adaptación del libro, no puedo hablar de lo fiel que es la película al libro, pero por los comentarios, un poco reseñas que yo he visto, es una película que en términos generales es bastante fiel al libro, bastante fiel a la trama. Por supuesto, siempre tiene ciertos detalles, ciertos cambios pequeños, ciertas escenas, eso seguro. En términos generales es fiel al libro. La actriz protagonista es Felicity Jones, que a mí es una actriz que me encanta, es que ella me parece guapísima y me parece que hace genial este papel. Es una protagonista como muy inocente, muy dulce y también muy divertida, porque una de sus características principales es que a ella le encanta leer como novelas góticas de la época, novelas que tienen así tramas como un poco sórdidas, de secuestros, de romances prohibidos, de duelos. Es una película más divertida que otras obras de Jane Austen, tiene un tono más ligero,
Y eso es algo que me ha sorprendido, no me esperaba, pero me ha gustado mucho. Tenemos a lo largo de la película algunas escenas que representan pues un poco las fantasías que tiene la protagonista en su cabeza, inspiradas por todas estas novelas góticas. Y la verdad es que esto le da un toque bastante humorístico a la historia, que yo creo que lo hace todo, pues ya digo, como muy entretenido, muy divertido. Es una maravilla de adaptación en cuanto a paisajes, vestuarios, sobre todo hacia la segunda mitad, que ya aparece un poco más la abadía de Northanger y que tenemos esta ambientación pues más típicamente gótica. La película tiene un tono que de hecho pega muchísimo para ver ahora pues en octubre, noviembre, porque tiene estas vibes así un poquito más oscuras, pero sin perder nunca, como digo, pues ese tono así más divertido, más humorístico, que al final hace que sea una película que se pasa rapidísimo. Solo dura 1 hora y media, pero en este caso creo que 1 hora y media de metraje sí que es suficiente para desarrollar esta historia. Así como con Sentido y Sensibilidad sentía que un tiempo extra de metraje le venía muy bien a la historia, en Northanger Abbey la verdad es que no he sentido eso en ningún momento. Creo que es el tiempo justo y perfecto para la historia. Es entretenido, es ágil, es ligero y no se siente ni apresurado, ni rápido, ni se siente que tampoco tenga como un final precipitado. Entonces, en ese sentido, súper bien. Por último, la historia de amor, en este caso, yo iba a ciegas, porque como he comentado, pues no había leído el libro. Y me ha gustado muchísimo, la verdad es que me han parecido súper cookies y súper adorables. Tanto ella, la protagonista, que es una protagonista muy tierna, muy dulce, creo que es bastante fácil cogerle cariño desde el principio, y tiene esa inocencia tan característica y esa imaginación desbordante que de hecho, bueno, van a ser un poco causa de algunos de los malentendidos y los obstáculos que hay a lo largo de la película. Le coges cariño desde el primer momento. Y luego el protagonista masculino, la verdad es que también desde el primer momento que aparece en la película, es que es adorable. O sea, te enamoras de él desde el primer momento y además pegan muchísimo. Creo que esta relación, no sé si en el libro es igual que en la película o exactamente igual, pero creo que está súper bien lograda. Creo que de verdad que conectan un montón, que tienen muchísima química desde las primeras interacciones sin resultar poco creíble o exagerado. La variedad de Northanger, muy buena película, no sé si será igual adaptación, aunque bueno, yo por los comentarios que he visto parece que sí. Creo que los dos personajes principales son increíbles, tanto en sus respectivos papeles como la química que hay entre ellos, de verdad que es que a mí me encanta. Ha sido una de mis parejas favoritas de todas las adaptaciones que he visto y un poco por esto me quedo con ganas de leer el libro, porque si de verdad que se parecen a las interacciones que tienen en la película, la verdad es que son súper cookies, súper adorables y estás deseando que terminen juntos desde el primer momento en el que se conocen. Vamos a hablar de la adaptación de Mansfield Park, de la película de 1999. Creo que esta puede ser la adaptación un poco más polémica o que más divididos tiene a los fans. He visto a gente que le gusta muchísimo esta adaptación, pero también he visto gente que la critica muy duramente. Un pelín de contexto de mi experiencia con el libro de Mansfield Park. Mansfield Park es uno de mis libros menos favoritos de Jane Austen. No me gustó demasiado. No me gustó por dos razones principales. La primera es la protagonista, Fanny Price, que yo no conecté nada con esta protagonista en el libro. Y la segunda razón es pues que la historia de amor se me hizo un poco inexistente en el libro, la verdad. Me pareció que era una historia de amor inexistente durante el 90% del libro y luego de repente un final súper apresurado. Para los que no hayan leído el libro o no quieran saber absolutamente nada más de detalles de la trama, voy a dejar por aquí el aviso de spoilers y voy a comentar un poco más con detalle cuáles son los problemas que yo tengo con el libro. En primer lugar, con Fanny Price, mi problema es que ella es una protagonista demasiado pasiva. ¿Es una planta? Es una planta. Básicamente es una protagonista que simplemente se sienta a esperar a que el protagonista masculino se dé cuenta de que ella está ahí, de que es el amor de su vida y decida casarse con ella. Yo lo siento, pero es que a mí esto no me estaba convenciendo por ninguna parte. Y de nuevo, si yo entiendo que ella es una heroína un poco acorde a la época y que tiene unas características propias de la época, pero es que de nuevo, es que esto ha envejecido muy mal. Es un personaje que el mensaje que intenta dar la autora es al final que lo importante es como esta rectitud de espíritu, esta esencia muy honorable que tiene unos valores morales. Bueno, pues entiendo que un poco al final el mensaje de la obra es que no pasa nada, aguanta, tú sé fiel misma a ti, a tus principios, sé honorable y eso es lo que al final triunfará. El problema es que, claro, los valores morales y sociales de esa época pues no son los mismos que ahora. Me resultaba muy difícil conectar
conectar con Fanny Price y con sus valores o con sus juicios. Entonces, claro, era un personaje muy pasivo y con el que me costaba empatizar y del que me costaba comprender un poco su moralidad o su ética. Yo, a día de hoy, moderna, con los valores modernos, pues la verdad es que no cuadraba nada. Y mi segundo problema es la historia de amor. Yo lo siento, pero la historia de amor de Mansfield Park, uno, es sosísima, es que, claro, los dos personajes son un poco sosos ya de por sí y la historia de amor entre ellos pues mucha chicha no tiene. Y dos, es una historia de amor que es totalmente unidireccional durante todo el libro, excepto en las dos últimas páginas. O sea, el protagonista masculino, todo el libro diciendo que a Fanny solo la quiere como una amiga, como una hermana, que el amor que siente por ella es totalmente filial, para que de repente en las dos últimas páginas, pues, uy, mira, no, estoy enamorado de ella y me voy a casar con ella. Jane Austen, que has tenido como 200 o 300 páginas para desarrollarme esto y esperas a las dos últimas. Mira, yo lo siento, pero es que esto no había Dios que se lo creyera. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál es mi opinión de la adaptación de Mansfield Park? Pues a mí es una adaptación que me ha gustado bastante, precisamente porque cambia, o en mi opinión, bueno, pues arregla los dos puntos principales que para mí era lo más flojo de la novela, que son la protagonista y la historia de amor. Si tú eres un lector al que te ha gustado Mansfield Park, si es una de tus obras favoritas de Jane Austen, si quieres ver una adaptación muy fiel a Mansfield Park, o bueno, bastante fiel, entonces esta probablemente no va a ser tu película. No va a ser tu película porque efectivamente cambian muchas cosas. Si te pasa como a mí, que Mansfield Park no te gustó mucho, que no conectaste mucho con la protagonista, que la historia de amor un poco pues entonces sí que te recomendaría esta película porque probablemente te guste más que el libro, porque precisamente ataca un poco todos esos puntos. La Fanny Price de la película es que no tiene nada que ver con la Fanny Price del libro. Le han cambiado totalmente la personalidad. Yo sí que creo que han intentado mantener un poquito la esencia, ¿no? O lo más básico del personaje, pero realmente el cambio es bastante brutal. Para mí es un cambio totalmente para bien, porque han hecho al personaje pues un poco más activo, un poco más dueño de su propio destino y básicamente le han dado una personalidad, porque es que en el libro a mí me da la sensación de que no tenía personalidad, es que es un personaje que no hace nada. En la película ella es un personaje que escribe, esto está bastante presente en la trama, es muy importante para ella la escritura, ella quiere ser escritora y de hecho la película también juega un poco con todo este tema de escribir y hay escenas en las que Fanny mira directamente a la cámara, mirando un poco al espectador, haciendo casi ruptura de la cuarta pared y nos cuenta un poco pues las cosas que van pasando. De hecho muchas veces lo hace así con un tono satírico, humorístico, que la verdad es que le dan un punto de vidilla y de diversión a la película que a mí me ha gustado muchísimo, la verdad. Creo que le da un poco de salseo, un poco de diversión a la película, que a esta historia, en mi opinión, pues le hace un poquito de falta. También Fanny Price es un personaje al que le han dado un puntito como de rebeldía en la película. En el libro parece que todos los personajes le pasan por encima sin ninguna clase de consecuencia y esto es algo que también pues puede no resonar con todos los lectores. Y sí que es verdad que en la película sí que tiene este punto de hacer un poco lo que ella quiere, ser un poco más rebelde. Yo creo que le han intentado dar un punto de personaje un poquito más de comedia romántica moderna. Tiene estos toques como más humorísticos, más irónicos, tiene este toque un poquito más rebelde que puede dar lugar a situaciones más divertidas o más sorprendentes. Entonces, si esto que os comento de la protagonista no os gusta, os chirría, creo que esta no va a ser la adaptación de Mansfield Park que más os guste. Pero si como a mí os suena bien, os suena que le puede dar un poco de vidilla a esta historia, pues entonces sí, esta es vuestra película. La historia de amor sigue sin ser de mis favoritas, ¿vale? De Jane Austen y yo creo que nunca lo será. En términos muy generales, en la película creo que introducen alguna escena más, algún detalle más, alguna pista más de por dónde van a ir los tiros ya desde el principio. Y esto para mí es un punto positivo, preparando y te va dando a entender que aquí realmente sí hay una historia de amor por ambas partes. Ahora, entrando un poco más con spoilers, hablando de la historia de amor entre Fanny y el protagonista masculino, que es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, en la película sí que hay ciertas escenas, ciertos diálogos, ciertos detalles que te dan a entender que el protagonista masculino sí que puede tener sentimientos por Fanny, un poco más desde el principio, aunque a lo mejor él no sea como consciente de ello o todavía no se dé cuenta de que eso es amor. Esto hace que la historia de amor realmente sea más creíble y que no sea totalmente en una dirección, porque todos sabemos que Fanny está enamorada de él, pero él de ella pues no tanto. Van dejando un poco
pistas y que van allanando el terreno para que finalmente pues la historia de amor florezca, aunque sea ya en la parte final de la película. Ese es el resumen de Mansfield Park. Creo que así a grandes rasgos, si os ha gustado el libro y esperáis una adaptación muy fiel al libro, esta no es vuestra adaptación ni de lejos. Iros ahí. Si os pasa lo contrario, que no os gustó demasiado el libro, que no empatizasteis demasiado, precisamente os recomendaría la película porque a mí me pasa eso y la película pues me ha gustado bastante más que el libro porque precisamente cambian un poco estas cosas que no resuenan tanto con algunos lectores. Esas han sido las adaptaciones de Jane Austen que he estado viendo este octubre. Mis favoritas han sido Sentido y Sensibilidad y La Abadía de Northanger. Están casi a la misma altura, no sabría decir cuál pongo antes. Es verdad que tradicionalmente Sentido y Sensibilidad tiene más peso para mí, pero La Abadía de Northanger es que me ha sorprendido mucho. Un poquito por debajo pondría Mansfield Park, que también parece una buena adaptación, me parece una buena película, pero es cierto que yo es una historia con la que no conecto tanto, no me gustan tanto los personajes y en general la trama pues no me parece tan entretenida como otras. Eso ha sido todo por hoy, ya os traeré más adelante otro vídeo hablando de otras adaptaciones de Jane Austen, que la verdad es que es algo que tengo ganas de hacer. Y nada más, dejadme por los comentarios si habéis visto estas películas, si tenéis otras adaptaciones que os gusten más de las obras de Jane Austen, cuál es vuestro libro favorito de la autora y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.